Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante, la medicina legal. Hola. Sí, un campo muy interesante. Tenemos aquí unos apuntes, bastante material sobre los fundamentos, ¿no? Desde la historia hasta los procedimientos más actuales. Y la idea que nos han propuesto es, bueno, ir más allá de memorizar para un examen. Eso es, la idea es entender el por qué, ¿no? El fundamento que hay detrás de las respuestas correctas. Sobre todo pensando en un primer examen de esta materia. Ver cómo se conecta la medicina con la justicia. Exacto. No se trata solo de saber las 59 respuestas, sino de comprender por qué son esas, por qué un levantamiento se hace así, qué diferencia hay realmente entre tipos de asfixia a nivel médico-legal. Precisamente. Construir una base sólida. Y esto no solo sirve para un examen, claro. Es una perspectiva útil para cualquier profesional sanitario que pueda en algún momento tener contacto con el sistema legal. Totalmente. Pues a ver, empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué es la medicina legal? Los textos la definen como, bueno, esa disciplina que usa el conocimiento médico para resolver problemas legales. Sí, está como un puente, digamos, un traductor entre lo biológico y lo jurídico. Asesora a jueces, a fiscales. Claro, y como sanitarios podemos vernos ahí, ¿eh? Como testigos o incluso como peritos, ¿no? Aportando lo que sabemos. Exacto. El fin último es ayudar a que se administre justicia correctamente. Y es un campo, enorme. Los apuntes mencionan muchas áreas. Tanatología, que es el estudio de la muerte. Sí, Traumatología forense, asfixiología, toxicología, psiquiatría forense, incluso la medicina legal laboral para enfermedades profesionales, o la civil en temas de paternidad, por ejemplo. es verdad, cubre muchísimo. Y la parte histórica que mencionan los textos es curiosa, Sí, le da perspectiva. que ya en Babilonia con el Código de Hammurabi se regulaba la mala praxis médica, o en China en el siglo XIII con el Shi Yuan Lu, que ya clasificaba lesiones. Exacto. O figuras como Ambrosio Paré, que le dio el nombre de medicina forense, o Paolo Sacchia, considerado el padre moderno. Viene de lejos la necesidad de aplicar la medicina a la ley. Sí, sí. Y hoy esa aplicación recae mucho en la figura del perito, ¿verdad? Fundamentalmente. El perito es esa persona, bueno, con conocimientos específicos, ya sean científicos, técnicos, artísticos, que ayuda al juez a entender cosas que se escapan del derecho puro y duro. Claro. El juez sabe de leyes, pero necesita al médico para interpretar una herida, por ejemplo. Exacto. O al toxicólogo para un análisis. Y ahí entra la pericia, que no es la persona, ojo. Ah, vale. La pericia es la prueba en sí, ¿no? Ese informe, ese dictamen del perito. Eso es. El informe fundado que aporta ese conocimiento especializado al proceso judicial. El nombramiento, según mencionan los textos para el contexto peruano, bueno, lo hace el juez o el fiscal. Y dan preferencia a los peritas del Estado, como los del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Normalmente sí. Solo en casos muy complejos se nombran varios. Entender esto, quien nombra qué es la pericia, es básico, seguro que cae en el examen. Me imagino. Vale. ¿Y en la práctica? ¿Cómo se aplica esto? Los materiales hablan de dos escenarios principales: examen a vivos y examen a cadáveres. Exacto. Empecemos por los vivos si quieres. Venga. Los casos típicos: lesiones por agresión, accidentes, violencia sexual, sospechas de aborto. Aquí el objetivo no es solo curar, sino Constatar el daño, ¿no? constatar el daño y, muy importante, y esto seguro que es pregunta de examen, determinar los días de incapacidad médico-legal, los DML. Ah, sí. Y recalcan mucho que no son lo mismo que la baja laboral. Exacto. No tiene nada que ver con el descanso médico-asistencial. Los DML se basan estrictamente en cuánto tarda esa lesión fisiopatológicamente en curar. Es un criterio técnico. Entendido. Una diferencia importante. Y luego el otro escenario, el del fallecido, el levantamiento del cadáver. Sí, que los textos lo califican como una urgencia médico-legal y tiene objetivos muy claros. A ver. Primero, confirmar que la persona está muerta, obviamente. Segundo, intentar estimar cuánto tiempo lleva muerta, la data de la muerte. Y tercero, recoger información inicial que ayude a saber la causa y las circunstancias. Mencionan también la base legal, de nuevo en Perú, y que lo dirige el fiscal, pero que puede delegar en zonas rurales, ¿no?
en la policía o el juez de paz. Sí, eso es importante en contextos como el serums. Pero el médico sigue siendo clave. Y lo primerísimo, preservar la escena, que eso, según los textos, es tarea de la Policía Nacional. Y hacer fotos de todo antes de tocar nada, ¿verdad? Fundamental, documentar todo tal cual está. Y el médico debería ser el primero del equipo técnico en acertarse al cuerpo. Vale. Y al preservar la escena, ¿entramos en la criminalística? Ahí vamos. La criminalística busca el cómo, dónde, cuándo y quién. Y aquí hay principios clave que seguro son carne de examen. El más famoso, el de Lockhart. El de intercambio no, que todo contacto deja un rastro. Ese mismo. Edmund Lockhart. Dejas algo en la escena y te llevas algo de ella. Siempre. Buscar ese intercambio es, bueno, es la base. Y también mencionan el de correspondencia de características. Claro, comparar huellas, marcas de balas, y el de reconstrucción del hecho, que es como... Como hacer un puzzle, ¿no? Con los indicios. Exacto, para deducir qué pasó. Y describen las fases, aislar la zona, buscar indicios. Que los clasifican en corporales, pelo, sangre, y extracorporales, un arma, una huella en la pared. Sí. Luego, embalar todo correctamente, recoger testimonios. Y dentro de esto, la descripción del cadáver es crucial, tal como se encontró. Aquí los apuntes son muy detallados, ¿eh? La posición, Sí. sí. Decúbito dorsal, ventral, lateral, sedente, suspendido. Hay una tabla y todo. La orientación cardinal, la ropa, objetos personales, armas, olores. Y los primeros signos de muerte que se vean. Todo perenizado, dicen. Con fotos, croquis, actas... Exacto. Y aquí entra otro concepto vital que seguro que lo preguntan. La cadena de custodia. ¿Qué es exactamente? Suena importante. Y lo es. Es todo el procedimiento para garantizar que una prueba, una evidencia, no se altera desde que se recoge hasta que llega a juicio. Ah, vale. Se registra quién la recoge, cómo se embala y se sella, quién la transporta, quién la recibe en el laboratorio. Todo documentado. Si se rompe la cadena, la prueba puede ser invalidada. Entiendo. O sea, es la garantía de que la prueba es fiable. Exactamente. Su base legal que mencionan, Art. 220 NSSP peruano, lo subraya. Es esencial entenderlo. Vale. Y ahora la gran pregunta. ¿Cuándo murió? Los fenómenos cadavéricos. Cronotanatodiagnóstico lo llaman. Eso es. Los dividen en tempranos y tardíos. ¿Los tempranos o abióticos? ¿Cuáles son? Pues mira, los textos mencionan la deshidratación, que se ve sobre todo en los ojos, el signo de Stenón-Lewis, que es el hundimiento del ojo, y el de Sommer, la mancha negra en la esclerótica si el ojo queda abierto. Luego, el enfriamiento, el algor mortis. El cuerpo pierde calor poco a poco. Hasta igualar la temperatura ambiente, ¿no? Correcto. Luego, las livideces, el livor mortis. Esas manchas moradas en las zonas bajas por la sangre que cae por gravedad son clave, porque si están en la espalda y el cuerpo está boca abajo... Sabemos que lo han movido. Exacto. Y la rigidez, el rigor mortis. El cuerpo se pone tieso, siguiendo un patrón. Cara, cuello, tronco, brazos, piernas. La ley de Nisten. Mencionan también el espasmo cadavérico, que es más raro, como si se quedara congelado en el último gesto. Sí, es una rigidez instantánea. Y lo crucial aquí, claro, es la cronología. Cuándo aparece y desaparece cada cosa. Hay una tabla en los apuntes. Y una regla mnemotécnica, darle para los tempranos. Deshidratación, algor, rigidez, livideces, espasmo. ¿Sí? Son útiles esas reglas. La cronología es la clave del cronotanatodiagnóstico. Por ejemplo, las livideces. Empiezan a verse a las 2-3 horas, pero se fijan, o sea, ya no desaparecen si aprietas sobre las 8 o 12 horas. Ajá. Y la rigidez empieza pronto, a la hora o 2 horas. Es máxima sobre las 8 horas y empieza a irse sobre las 24-36 horas. Dominar estos tiempos es, bueno, fundamental para estimar la data de muerte. Entendido. ¿Y los tardíos? Los tardíos dependen más del ambiente. Hay destructores y conservadores. Destructores, autólisis, putrefacción y antropofagia. Exacto. Autólisis es la autodigestión celular, putrefacciones por las bacterias. Empieza con la famosa mancha verde en la fosa ilíaca derecha, sobre las 24-36 horas, y tiene varias fases. Cromática, enfisematosa, colicuativa, esqueletización... Uf,
Sí, es un proceso. Y la antropofagia es la acción de animales, desde insectos hasta, bueno, animales más grandes. ¿Y los conservadores? Pues dependen mucho del entorno. Si es muy seco y cálido, puede haber momificación. Se deshidrata, ¿no? Eso es. Si es un ambiente húmedo sin oxígeno, como un pantano o a veces bajo tierra, se puede dar la adiposira o saponificación. La grasa se convierte en una especie de jabón. ¡Qué curioso! ¿Y conserva la forma del cuerpo? Sí, bastante bien. Y luego está la maceración, que es en medio líquido. Típico en fetos muertos dentro del útero o en ahogados. La piel se reblandece. Y para estos también hay reglas. APA para los destructores y MAM para los conservadores. Sí, autólisis, putrefacción, antropofagia. Y momificación, adiposira, macelación. Ayudan a recordar. Evaluar todo esto en conjunto permite afinar la data de muerte. Vale. Una vez hecho el levantamiento y valorados estos signos, en muchas muertes toca la necropsia médico-legal o autopsia. ¿Cuándo es obligatoria? Pues los materiales son claros. Siempre en muertes violentas, homicidio, suicidio, accidente o si hay sospecha de que lo sean. Ajá. También en muertes súbitas, aunque parezcan naturales para descartar cosas. En casos de posible violación de derechos humanos, si el cuerpo no está identificado, si la muerte ocurre bajo custodia policial o en prisión, en desastres. La lista es larga. Refleja cuándo la ley necesita saber más, ¿no? Exacto. Y hay que distinguirla de la necropsia clínica, la de los hospitales, que necesita permiso familiar y tiene fines más científicos. La médico legal la ordena un juez o fiscal y sigue protocolos internacionales para ser rigurosa. Mencionan la técnica de Virchow como la más usada. Sí, examen general y luego órgano a órgano. Describen el proceso. Abrir cráneo, cuello, tórax, abdomen. Examinar todo sistemáticamente. Cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones, buscando la causa de la muerte y cualquier lesión. Dan el ejemplo del hollín en la tráquea en incendios. Claro, porque si hay hollín, significa que respiraba cuando empezó el fuego. Es un signo vital. Cada detalle cuenta. Y esto nos lleva a otra clasificación clave para el examen, los tipos de muerte. La gran división. Natural versus violenta. Y dentro de las naturales ponen foco en la muerte súbita. Sí, porque es inesperada, rápida y en principio por causa natural. Los datos dicen que lo más frecuente en adultos es la enfermedad coronaria. Arteriosclerosis, ¿no? Pero también otras cardiopatías, problemas de válvulas. Señalan factores de riesgo. Edad, ser hombre, tensión alta, diabetes, tabaco. Y mencionan casos específicos como el síndrome de muerte súbita del lactante, el SMSL, más frecuente entre 2 y 4 meses. Y la muerte súbita en deportistas. Dan ejemplos como Feidípides o el futbolista Foé. Subrayan la importancia de los chequeos. Es una categoría importante porque, aunque sea natural, a menudo requiere necropsia para estar seguros y descartar otras cosas. Y en el otro lado, la muerte violenta. Aquí los apuntes detallan varios mecanismos. Primero, las asfixias mecánicas. Sí, y diferenciar sus signos es crucial. El ahorcamiento, normalmente suicida. El surco en el cuello suele ser oblicuo, incompleto, alto, por encima de la nuez. La estrangulación, a mano o con lazo, más típica de homicidio. El surco suele ser horizontal, completo, más bajo. Exacto. Luego la sofocación, que puede ser tapando boca y nariz, obstruyendo la vía aérea por dentro, comprimiendo el pecho y abdomen, por confinamiento o sepulcamiento. Y la sumersión, el ahogamiento. Que distinguen entre ahogados azules y blancos, y la búsqueda de diatomeas. Sí, las diatomeas son microalgas del agua. Si se encuentran en órganos internos, indica que tragó agua estando vivo. Además de las mecánicas, mencionan asfixias químicas. El ejemplo clásico, intoxicación por monóxido de carbono, CO, típico de incendios o estufas defectuosas. Que da un color rojo cereza muy característico a la sangre y las livideces. Es un signo clave. Y finalmente tocan las lesiones por arma de fuego. Aquí la clave es diferenciar entrada y salida, ¿no? Fundamental, el orificio de entrada. Más pequeño, redondo, con anillo de contusión y a veces de enjugamiento, en la zona de Fish. Si es de cerca, puede haber tatuaje de pólvora. Y el de salida. Si lo hay, suele ser más grande, irregular, con los bordes hacia afuera. Eso es, hay que determinar la trayectoria y recuperar la bala, ojo, sin usar pinzas metálicas que la puedan marcar. Entender estas diferencias es básico para saber qué pasó. Queda claro. Cada tipo de muerte deja sus pistas.
Y después de todo esto, llegamos al último paso documental, el certificado de defunción. Un documento clave, médico y legal. Lo emite el médico que atendió al fallecido o, si no, otro que constate la muerte. Hay modelos distintos para fetos y para el resto. Parece un trámite, pero tiene su miga, ¿eh? Mucha. Y hay que hacerlo bien. En muerte natural hay que distinguir la causa inmediata, lo último, ejemplo, fallo respiratorio, de las intermediarias y, sobre todo, de la causa básica o fundamental, la enfermedad que empezó todo, ejemplo, un cáncer. Se usa la CIE-10. Y legalmente, la muerte pone fin a la persona, ¿no? Extingue la personalidad jurídica. Sí, lo citan del Código Civil peruano. Pero atención, y esto es vital. Seguro que es pregunta. El médico no debe certificar si tiene dudas o sospecha que no fue natural. ¿Y qué hace entonces? Comunicarlo a la autoridad, fiscalía o policía. Tampoco se debe hacer un certificado de favor si no has visto al muerto o no sabes de qué murió. Claro. Si solo hay huesos, pues se pone que es imposible determinar la causa. También mencionan los trámites que vienen después: inhumación, exhumación, cremación. Y el sistema digital SINADEF en Perú. Entendido. Entonces, si repasamos todo, desde qué es la medicina legal hasta el certificado final, pasando por la escena, los signos de muerte, la autopsia, vemos que es aplicar la medicina para responder preguntas legales muy concretas. Exacto. Entender esa lógica, el porqué de cada paso, de cada clasificación, es lo que te permite no solo aprobar un examen, sino actuar con criterio cuando te enfrentas a una situación médico-legal real. Hemos tocado los puntos clave, ¿no? El perito, la escena, la cadena de custodia, el cronotanato diagnóstico, los tipos de muerte, el certificado. Sí, los pilares que sostienen las respuestas. Requiere conocimiento, observación y entender el marco legal. Es una mezcla exigente. Desde luego, un campo complejo y de mucha responsabilidad. Sin duda. Y quizás para terminar, una reflexión interesante que va más allá del examen es pensar en esa tensión que hay siempre en medicina legal, ¿no? Entre buscar la certeza científica y moverse en un contexto, el legal, que a veces funciona con probabilidades, con grados de convicción. ¿Cómo maneja el médico legista esa frontera entre la ciencia objetiva y las necesidades a veces más relativas de la justicia? Es una pregunta interesante, creo yo.